Nos vamos a ocupar en este vídeo de responder a la pregunta de cuál es la diferencia entre Public Equity y Private Equity. Esta es una cuestión que se encuentra enmarcada dentro de las finanzas corporativas o los emisores corporativos, Corporate Issuers, y para responder a esta pregunta lo vamos a hacer mediante una pregunta tipo test del primer nivel del CFA. La pregunta dice lo siguiente: For-profit corporations, para empresas con ánimo de lucro, estas pueden ser públicas o privadas, public or private. En este caso, evidentemente, no tiene nada que ver con nuestro concepto de lo público y lo privado, aquello que pertenece al Estado y aquello que pertenece a los individuos, a las empresas. Bueno, pues, ¿cuál de las siguientes sentencias representa mejor la diferencia entre private equity y public equity? La primera sentencia nos dice que Public Equity pertenece a aquellas empresas que cotizan en los mercados financieros y, bueno, pues muchas veces traducimos Public Equity como renta variable cotizada y Private Equity como renta variable no cotizada. Sin embargo, esto vamos a ver ahora que no es del todo correcto. La sentencia B nos dice que Public Equity pertenece a aquellas compañías que tienen un número relativamente alto de empleados. Muchos países se considera de empleados, de accionistas, shareholders, se considera generalmente un número mayor que 50. Y por último, la C nos dice que Public Equity en algunos países se relaciona con el hecho de que la empresa cotice en un mercado de renta variable, mientras que en otros se relaciona con el número de accionistas. Y aquí tenemos la respuesta correcta. Aunque solemos generalmente considerar que Public Equity es renta variable cotizada. Esto es así en la gran mayoría de los países, pero no en todos. En algunos países, como veremos a continuación en la explicación, no se trata de empresas que coticen o no en bolsa, sino se trata de empresas que tengan un número relativamente alto de shareholders, de accionistas. Cuando hablamos de compañías limitadas frente a otro tipo de empresas más pequeñas o incluso de autónomos, nos encontramos con que en Estados Unidos compararíamos las LLC, que tienen unas Limited Liability Corporation, que tienen unos impuestos a nivel personal, frente a las empresas que tienen impuestos a nivel tanto de sociedades como a nivel personal de los accionistas o de los empleados que están dentro de la empresa. La responsabilidad limitada de los dueños como en los limited partnerships, pero en este caso las empresas tienen un acceso al capital muy superior al del resto de formas de organización empresarial que existen. Y por último decimos que los conglomerados multinacionales, en este caso los gestores de activos a nivel global y los mercados de renta variable regionales entrarían a formar parte dentro de este tipo de limited companies. Y lo que nos interesa para esta pregunta es la siguiente clasificación: empresas sin ánimo de lucro y empresas con ánimo de lucro. Evidentemente nos interesan aquí las empresas con ánimo de lucro. Dentro de las empresas sin ánimo de lucro, bueno, pues estas empresas tienen un consejo de administración y empleados remunerados, pero no tienen accionistas, generalmente no pagan impuestos, los beneficios se reinvierten en la misión de la compañía, y ejemplos como la Universidad de Harvard o el Asian Development Bank en Filipinas. Y por último, la pregunta que nos hacemos aquí en este vídeo: las empresas con ánimo de lucro pueden ser públicas o privadas, y en este caso, a la hora de determinar entre si son Public Equity o Private Equity, decimos que en algunos países como Estados Unidos o como en España, decimos que son cotizadas si cotizan en los mercados, son públicas si cotizan en los mercados, mientras que en otros países como en Australia o en el Reino Unido, la denominación de Public Equity se asocia a un número relativamente alto de empleados, que en este caso es de 50. Y hasta aquí esta pregunta sobre cuál es la diferencia entre Private Equity y Public Equity. Recuerde que tiene más preguntas de este tipo, formación gratuita dentro de la página web financetraining.com.